El presidente Donald Trump cumple hoy el primer aniversario de su segundo mandato en Estados Unidos, un año que llega marcado por la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro como el mayor logro del presidente en defensa de la democracia en América Latina. Yo, Donald Trump, juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. El presidente Trump, que ha demostrado que cumple lo que promete, tiene como mayor logro de este año detener y encarcelar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Se utilizó un poder militar estadounidense abrumador, por aire, tierra y mar, para lanzar un asalto espectacular, y fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una fuerza contra una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas para llevar ante la justicia al dictador proscrito Nicolás Maduro. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Jay Clinton por su campaña de narcotráfico letal contra Estados Unidos y sus ciudadanos. En este primer año del segundo mandato, Donald Trump elevó a $50 millones la recompensa para dar con el paradero de Maduro. Y el 3 de enero, Trump marcó un nuevo rumbo para Venezuela, a oscuras y con estrategias de distracción. Lo que millones de venezolanos nunca pensaron posible sucedió. Las fuerzas Delta de Estados Unidos atacaron blancos estratégicos del régimen madurista, del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua, 3 estructuras designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. El resultado, la caída de Maduro. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y expulsado del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Trump mostró a Maduro detenido, esposado y con traje de preso. Tras los anuncios del presidente, Maduro fue bajado del avión junto con su esposa y remitido al cuartel de la DEA en Nueva York. Ya bajo el control del gobierno federal, Maduro llegó caminando con dificultad. Fue conducido desde las escalerillas a un calabozo por varios agentes de la DEA y del FBI, por la decidida operación ordenada por el presidente 47 de Estados Unidos. Maduro era escoltado hacia su nueva residencia, una cárcel. Y Trump ya se lo había advertido. Maduro puede hacer lo que quiera. Tenemos un arma masiva, la más grande jamás vista en Sudamérica. Si él quiere hacer algo, si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga. Él no quiere meterse con los Estados Unidos. Tal como lo hacía para desafiar a Trump, ahora Maduro, al ingresar a las oficinas federales, saludó y deseó feliz año a quienes lo veían pasar. Acusado por el Departamento de Justicia bajo la administración Trump, Maduro fue citado a comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de inmediato, para el mediodía del lunes 5 de enero. Pero su traslado desde la cárcel hasta la corte empezó antes de las 8 de la mañana. Aquí llegó una nueva y muy comentada imagen de Maduro y de su esposa prisioneros. A bordo de una camioneta blindada fueron llevados hasta el helipuerto. De ese vehículo bajaron esposados con el traje de cualquier prisionero y con nuevas y notorias dificultades para caminar. Maduro utilizaba unas chancletas y al abordar y descender del helicóptero, así fue captado por las cámaras de la televisión en Nueva York. A su lado, Cilia, quien tenía una venda en la frente y también caminaba con dificultad, atada por las manos. Estamos a cargo. Maduro está preso desde hace 17 días y Venezuela avanza así hacia la democracia bajo el control del gobierno de Donald Trump. Para marcar el primer aniversario de su segundo mandato, el presidente Donald Trump y la Casa Blanca han publicado 3 imágenes generadas con inteligencia artificial y que, por supuesto, han generado revuelo en redes sociales. La primera, publicada por la presidencia, muestra a Trump con la sede del Ejecutivo de fondo, una bandera de Estados Unidos y el rostro de Trump de perfil con gafas de aviador rodeado del vuelo de varias águilas calvas, ave emblemática de Estados Unidos. Al frente, Trump en plano medio apuntándose el botón de su saco y sobre él un bombardero B-2. En los bordes son visibles varios dólares, chispas de fuego y la frase icónica: un año de hacer grande a Estados Unidos. Trump en Truth Social publicó una imagen en la oficina oval, lo acompaña. Líderes europeos como Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, a los que les habla emocionado desde su silla. De fondo, una pizarra con un llamativo mapa en el que Canadá, Groenlandia y Venezuela son parte de los Estados Unidos. Donald Trump y su colonización de Groenlandia. La tercera imagen, generada a partir de inteligencia artificial, muestra al mandatario anclando la bandera de Estados Unidos en un territorio de fondo nevado.
Un letrero deja claro cuál es la isla danesa autónoma, territorio de Estados Unidos desde 2026. Lo acompañan sus alfiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J.D. Vance. Y la tensión entre Estados Unidos y Europa desembarca en Davos, que acogerá una reunión crucial sobre Groenlandia en el contexto del Foro Económico Mundial. Y mientras avanza la agenda, aumentan las amenazas entre el bloque europeo y el presidente Donald Trump, que busca el territorio ártico o de lo contrario impondría más tarifas al bloque europeo. Ante esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió una respuesta firme. 8 países miembros manifestaron su firme posición al plan de Trump. El presidente Donald Trump insiste así con que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos. Tenemos que tenerla. Ellos necesitan esto. Ellos no pueden protegerla. Trump asistirá a la reunión anual de ese año prevista del 19 al 23 de enero en un momento de relaciones difíciles con Europa por Ucrania, Groenlandia y la seguridad del continente, tensadas justamente por las advertencias de Washington sobre posibles aranceles vinculados al control del territorio en el Ártico. Rechazando las declaraciones de Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el brazo ejecutivo del bloque está trabajando en un paquete para apoyar la seguridad del Ártico. Y por eso estamos trabajando en un paquete para apoyar la seguridad del Ártico. Primer principio, plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca. La soberanía e integridad de su territorio son innegociables. Von der Leyen también advirtió que los aranceles propuestos por Trump sobre Groenlandia son un error. Y sobre todo que la seguridad del Ártico solo se puede lograr juntos y por eso los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. Por su parte, Trump argumenta que debe ser propietario de la parte autónoma del Reino de Dinamarca para, según él, evitar que Rusia o China ocupen ese territorio estratégicamente ubicado y rico en minerales. Y afirmó que los daneses no merecen Groenlandia, pues ni siquiera visitan la zona. La gente de Dinamarca y sus líderes son buenos, pero ellos ni siquiera visitan Groenlandia. Y por el hecho de que un barco fue allá hace 500 años y luego se fue, eso no les da derecho a la propiedad. Por su parte, los groenlandeses rechazan la idea de pertenecer a la Unión Americana y hasta algunos venden productos como estas gorras que rechazan a Trump. Creo que no es bueno las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia. No sé qué decir. Estados Unidos no pueden simplemente venir y apoderarse de otro país. Además, va en contra de su propia constitución. Somos aliados de los estadounidenses y nos gustaría llegar a un acuerdo con ellos, pero no sé por qué no podemos hacerlo. Trump planteó por primera vez la idea de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia en 2019 durante su primer mandato, aunque enfrenta oposición en Washington, incluso dentro de su propio partido. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Javier Garay, académico y analista político en temas de América. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Comenzamos con la primera pregunta que todo el mundo se hace al ver cumplir el primer año de Donald Trump y es ¿cómo lo calificaría? ¿Como una continuidad del primer mandato, como una radicalización o una corrección de su primer gobierno? ¿O tendría usted otro calificativo para este primer año de Donald Trump? Yo creo que hay una profundización de aquellas promesas que hizo en campaña y una expansión un poco de su primer mandato. Quiero invitar al señor Javier Garay, académico, analista político en temas de América, que se quede con nosotros. Tenemos que hacer una corta pausa porque al regreso vamos a analizar lo que está pasando con Groenlandia, con Europa, tras ese anuncio insistente del presidente Donald Trump de adquirir esta isla que está bajo regimiento, en este caso, del gobierno de Dinamarca, del Reino de Dinamarca. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos con El Informativo por NTN 24, el canal de las Américas. Volvemos nuevamente con Javier Garay, quien es académico y analista, acompañándonos hoy para analizar este primer año del presidente Donald Trump. Y quisiera, doctor Garay, que usted nos amplíe ese calificativo que usted hace de este primer año del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo califica?
Sí, como yo les había señalado antes, hay una profundización en términos de algunos de los elementos que había dicho y una expansión respecto de su primer mandato, pero también respecto de la campaña. Allí hago referencia a temas como los de las relaciones con los gobiernos subnacionales si hablamos de la política interna. Si hablamos de esa política tanto interna como internacional de Estados Unidos respecto de los temas de migración, también hay un tema de profundización de su visión y ya en el ámbito internacional definitivamente que hay una profundización respecto de su primer mandato y también de la campaña en términos de la visión que ha manifestado yo creo que dos elementos centrales. Por un lado, su concepción del poder, que es un retorno a unas visiones muy clásicas del poder, muy, si se quiere, decimonónicas, ¿no? Muy del siglo XIX en términos de que el poder se hace o se ejerce a través de el ejercicio del poder geográfico, de la tenencia, por ejemplo, de territorios, y en segundo lugar también de la fuerza. Es una visión muy clara que tiene Donald Trump, y en segundo lugar, pues también la forma, los temores o si se quiere la desconfianza que tiene frente a lo que los internacionalistas llamamos el orden liberal. Señor Garay, le decía antes de la pausa que queremos analizar también el tema de las tensiones con Europa por la insistente intención del presidente Donald Trump en decir que Estados Unidos está interesado en adquirir la isla de Groenlandia. ¿Es grave lo que está proponiendo el presidente Donald Trump? ¿Hasta qué punto esto pudiera incluso tambalear o hacer tambalear la alianza de la OTAN, tomando en cuenta que este territorio está regido por el Reino de Dinamarca, que hace parte de la OTAN, de la que también hace parte, por supuesto, Estados Unidos? De hecho, los administradores de Groenlandia han dicho y han pedido a la OTAN que ante una eventual agresión sea defendido el territorio como mandan los estatutos de esta organización. Así es, no, pues ya se había mencionado, se ha dicho en diferentes escenarios, efectivamente esta sería la ruptura más grave transatlántica incluso desde el gobierno Bush hijo, cuando hubo un alejamiento, un distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, pero definitivamente esta sería la más grave desde toda la fundación de la Carta del Atlántico y posteriormente también de organizaciones como se menciona precisamente como la OTAN. Entonces, definitivamente es una apuesta muy seria que está haciendo el gobierno del presidente Donald Trump, que refleja un poco lo que había mencionado de esa concepción del poder a través de la tenencia territorial de regiones puntuales, que yo creo que para él y para su círculo cercano la cooperación internacional no es suficiente para resguardar sus intereses tanto económicos, es decir, la tenencia, por ejemplo, de recursos naturales y la extracción de recursos naturales, y por el otro, los intereses en materia de seguridad, cuando él hace referencia a la existencia o la presencia de Rusia y de China cerca a Groenlandia, pero definitivamente también esto refleja, miren que Donald Trump tiene una visión también del mundo y lo ha dicho en diferentes escenarios como si fuera un juego de póker, ¿no? Él habla mucho de la mano de cartas como les toca y que Estados Unidos definitivamente tiene una mano entre comillas ganadora. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahorita en la presión que está ejerciendo en contra o frente a Europa, y definitivamente lo que está dejando en evidencia es también la debilidad de este continente en el orden actual. ¿Hasta qué punto o qué efecto están teniendo estas recientes tensiones con aliados europeos? ¿Cree usted que Donald Trump, siendo como es, teniendo la personalidad como que tiene, finalmente le va a importar o no ese tipo de tensiones o relaciones que se puedan romper por esa ambición de poder, como usted muy bien lo llamaba, la concepción del poder del siglo XIX? Pues fíjese que en principio uno diría que no, digamos, no va a haber límites y no va a haber ninguna consideración adicional, y menos si hablamos del estado de las relaciones, de si va a haber armonía en la relación y demás, porque tal vez esa no es la visión que tiene Donald Trump sobre su participación y la existencia, digamos, la acción internacional de los Estados Unidos. Pero sí es claro, y también lo ha dejado en evidencia, Donald Trump es muy pragmático. Es decir, en últimas, cuando ve que puede haber unos costos adicionales y sobre todo frente a su reputación interna,
frente a las promesas que le hizo a sus grupos y a su grupo de base y a aquellos que lo llevaron al poder, eso lo puede llevar también a tener, digamos, unos cambios en la forma y en las decisiones que ha tomado. De hecho, no hay que olvidar que hasta hace algunos meses, sobre todo en el mercado financiero, se había acuñado una nueva expresión que es la de taco, ¿no? Trump always chickens out. Que es más o menos siempre Donald Trump se echa para atrás, sobre todo en ese momento cuando se hablaba de los anuncios de aranceles. Y fíjese que realmente la política arancelaria de Donald Trump se ha convertido cada vez más en una política de presión internacional y no necesariamente una política económica o una política de fortalecimiento de la base industrial estadounidense. Entonces, en ese sentido, no podemos todavía decir que va a haber una ruptura definitiva en la relación, porque definitivamente hay muchas variables que seguramente están teniendo en cuenta y hay también personas muy preparadas en el ámbito internacional, como el secretario de Estado Marco Rubio, que seguramente también están teniendo y haciéndole seguimiento a esto y dando asesoría a Donald Trump, hasta el punto en que seguramente las escucha o no estas asesorías. Es Javier Garay, académico, además analista político en temas de América, a quien le agradezco mucho haber compartido con nosotros en El Informativo. Señor Garay, será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Buena tarde.